Bien, vamos a comenzar este repaso con lo que son las sucesiones, específicamente en lo que es la sucesión aritmética. En el problema vemos que nos dice el enésimo término de una sucesión aritmética está dado por la fórmula u sub n es igual a 17 menos 4n. Como primer literal nos piden que calcule el primero y segundo término de la sucesión. Entonces lo que tomamos en cuenta precisamente es la fórmula, y para encontrar el primer término, es decir, u sub 1, lo único que yo hago es reemplazar en n 1. Y obviamente tenemos 17 menos 4, que esto me da 13. De la misma manera, nos piden el segundo término, es decir, u sub 2, sería 17 menos 4, y obviamente también tenemos aquí el valor de n, que es 2, y realizando la operación tenemos que es 17 menos 8, que nos da el resultado 9. De esta forma tenemos que los dos términos son, el primer término es 13 y el segundo término es 9. Ahora veamos la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta nos dice, calcule la diferencia común. Nosotros conocemos que la diferencia común depende de uno de los términos menos el anterior. En el literal anterior también nosotros hemos obtenido tanto el primero como segundo término. Es decir, tenemos que u sub 1 es 13 y u sub 2 es 9. Pues utilicemos esos dos valores, es decir, necesitamos el que está más a la derecha, en este caso en la sucesión, que es 9, menos el término anterior, o sea, del segundo pasamos al primero, que es 13. Pues muy claramente nos damos cuenta que el resultado es menos 4, y ese viene a ser nuestra diferencia común. Finalmente vamos a realizar el literal C. Nos dice que calcule la suma de los primeros 150 términos de esta sucesión aritmética. Para esto vamos a requerir la expresión que dice que la suma de los n primeros términos depende de n sobre 2, que multiplica a 2 veces u sub 1 más n menos 1 multiplicado por la diferencia común. Simplemente ahora nos toca identificar los elementos importantes, es decir, tenemos el primer término que fue 13, tenemos que la diferencia común es menos 4 y sabemos que n es 150 porque eso nos piden. Ahora simplemente también vamos a reemplazar. La suma de los 150 primeros términos es 150 dividido para 2, 2 por 13 más, sería 150 menos 1 por menos 4. La suma de los 150 términos es 150 para 2, que multiplica a, en este caso sería 26, aquí hay un producto entre 149 por menos 4, que nos va a quedar un signo negativo, y en este caso sería 596. Ahora restamos lo que está dentro del corchete y tenemos que la suma sería 150 medios multiplicado por menos 570. Pues terminamos de realizar la operación y esto nos queda menos 42.750. Quiere decir que esta sería nuestra respuesta
al pedido del literal C.